Gloria a Dios. Bueno, hay otro que extrañé mucho en estos 2 meses. Guardó bien la cuarentena. El té. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta hora, que Dios nos respalde con su palabra. Vamos a orar por una petición que tiene la hermana Rosa, un familiar de ellos. Está en un momento sumamente difícil. Vamos a orar que Dios les ayude, que Dios sea obrando. Amén. Y vamos a decirle a Dios que Él, que es poderoso, que sabe obrar, que sabe hacer milagros, Él sea haciéndolos. Amén, hermano. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Oh Dios, ante ti estamos en esta hora, Señor. Ante ti estamos, Padre Santo, invocando tu nombre, alabándote, glorificándote, dándote gracias por este momento. Señor, pidiéndote que nos hables con tu palabra, que tu palabra en esta noche nos edifique, nos forme, nos ayude a seguir, Dios eterno. Oh Padre bendito, la familia de mi hermana Rosa, Señor, te ruego, Dios, que tú obres, que tú les ayudes, que tú les bendiga, que tú hagas, Señor, lo que sabes hacer, Dios eterno, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres maravilloso, Señor. Te ruego, Dios, por la hermana Ruby, Señor, obra, ayúdala, Dios eterno. Te ruego, Padre Santo, por las necesidades de todos y cada uno de tus hijos, aquellas personas, Señor, que todavía hoy están viviendo esta pandemia. Tu misericordia, tu gracia, tu ayuda, Señor, por cada país, Señor, por este mundo, Dios. Oh Dios, los templos, las iglesias, Señor, en cada país, ayuda, Dios, tu iglesia, respáldala, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo, tú eres bueno. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad, hermanos. Hermanos, me alegra mucho volverlos a ver. De verdad que sí. Estamos contentos, les extrañamos. Y bueno, todavía hay hermanos que están viéndonos vía Facebook y vía YouTube. También los saludamos a ellos. Hay hermanos en Colombia, en otras partes, en Venezuela, que nos están viendo a través de estos canales. Así que les saludamos igualmente a los hermanos aquí en Aruba. Hermanos, yo quiero hablarle y permítame decirle algo. Estuve pensando qué predicarles. Y estos días, cuando ya tuve en cuenta que íbamos a entrar aquí al templo, pensé, ¿qué predico? ¿Predico un mensaje de alegría por haber entrado al templo? ¿Predico un mensaje de que está cerca el Señor? ¿Predico un mensaje que tenga que ver con los tiempos del fin? Pero en definitiva, hermano, créame que sentí que debía predicar un mensaje acerca de la vida espiritual. Hace 8 días tocamos un tema sobre este campo. Y quiero decirle, hermano, yo creo que además de hablar que el Señor viene, usted y yo lo sabemos. Pero lo que necesitamos conocer es nuestro estado espiritual. Porque el Señor viene. Amén. Y yo creo que eso no es nuevo. Eso se lo dicen a usted. La Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablan.
Así que hay gente que no cree en Dios, pero están hablando de que las señales del tiempo se están cumpliendo. Así que el problema no es que el Señor venga, Él viene. El problema es cómo estoy yo para encontrarme con Dios. Amén. Y de eso quiero hablarle en esta noche, hermanos, de nuestra vida espiritual. Amén. Hermanos, la vida espiritual se asemeja en cierta parte o se relaciona a la vida natural. Amén. A la vida natural que nosotros tenemos. Así que, aunque guardando las proporciones, hay unos aspectos de la vida espiritual que tienen relación con nuestra vida natural, en el aspecto de que esta vida física que usted y yo tenemos, hay que cuidarla. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos cuidan su cuerpo físico? Amén. Hacemos por él muchas cosas, velamos por él. Amén. Así que este cuerpo hay que alimentarlo. Déjeme decirle, espiritualmente tenemos que alimentarnos. Amén. Hermanos, este cuerpo hay que ejercitarlo. Espiritualmente también hay que ejercitarnos. Amén. Y déjeme decirle, la Biblia habla de eso. Cuando Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 está hablando de estar preparados para presentar defensa de quien os demande de vosotros. Hermano, alguien que les demande a ustedes de lo que dice la palabra de Dios, cuando dice: si no santificad a Dios el Señor vuestros corazones y estad siempre preparados. Esa palabra preparados en el idioma griego es ejercitarse. Y hermanos, hace una comparación el escritor con la persona que va a hacer ejercicio al gimnasio. Y les decía en estos días, los que hacen ejercicio en un gimnasio cuidan su cuerpo y tienen que hacerlo continuamente, porque el que va al gimnasio y deja de ir al gimnasio, después su estado es peor, porque su cuerpo, sus músculos se ampliaron. Pero si deja de hacerlo, entonces se va a deteriorar su cuerpo. En la vida cristiana hay cristianos que físicamente están muy alentados, pero espiritualmente no se ejercitan. El ejercicio espiritual consiste, hermano, en nosotros conocer la palabra de Dios. Amén. Conocer y saber de la Biblia, hermano, para que todo el que nos demande saber de ella, que usted, hermano, le pueda decir a alguien: si yo le preguntara a los que van al gimnasio y mantienen su cuerpo atlético, rítmico, usted le pregunta por qué, y ellos le van a saber dar explicación por qué su cuerpo es atlético, por qué se alzan pesas, por qué se va al gimnasio, y ellos dicen: es que me da mejor, me siento mejor, siento que mi sangre circula, me siento con más energía, si voy a alzar algo me da alegría tener la fuerza para hacerlo. Hermano, Dios quiere vernos a nosotros ejercitados, pero más que físicamente, quiere ver cristianos ejercitados espiritualmente, hermano, que cuando a alguien le pregunte algo de la Biblia, ese cristiano no le diga: espere, yo le averiguo, sino que ese cristiano le diga: espérese, que siéntese, que vamos a hablar de la palabra de Dios. Le voy a explicar quién es Dios, le voy a explicar qué es la fe, le voy a explicar qué es el evangelio. Hermano, usted sabe cuánta gente necesita oír de uno de nosotros una palabra que diga la palabra del Señor, una palabra de ánimo, de aliento, una orientación espiritual. Cuánta gente pasará al lado nuestro y no pueden recibir una palabra de nosotros, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. En la vida, hermanos, se piensa, se medita sobre la vida, se reflexiona sobre los planes, los proyectos. Déjeme decirle, en la vida espiritual hay que reflexionar en la palabra de Dios, hay que reflexionar en mi vida, cómo estoy con Dios. Amén. Y yo creo que este tiempo nos tuvo que haber servido para reflexionar en nuestro estado, en nuestro nivel, en nuestra relación con Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos en estos 2 meses pudieron reflexionar en su estado y en su relación con Dios. ¿Cómo está?
Si el Señor hubiese venido, ¿qué hubiese pasado? Amén. Si no hubiésemos podido volver al templo, ¿qué hubiese pasado? Hermanos, hay personas que en estos 2 meses se desanimaron. Hay personas que su nivel espiritual bajó. Hay personas que esa ausencia de estar en el ambiente nuestro, a algunos les hizo su efecto. ¿Qué será que esto fuera 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? ¿Qué pasaría? Así que, hermanos, esto es importante, iglesia, líderes, servidores, que nosotros ejercitemos nuestra vida y nuestra relación con Dios. Amén, amén, hermanos. Hermanos, en la vida natural se desea crecer intelectualmente, ¿verdad? Todo mundo se prepara, estudian, quieren ser mejores. Hermano, materialmente la gente quiere avanzar. Yo quiero decirle, igual debe pasarnos en la vida espiritual. Hermano, en la vida espiritual nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos cristianos que digan, yo necesito crecer más que en dinero, más que en mi cuerpo, más que en lo material. Yo necesito tener un crecimiento espiritual especial, una relación con Dios. Hermano, que de aquí en adelante usted pueda decir, hermano, lo que me digan, sabré hablar de Cristo. Amén. Diga gloria a Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, leámoslo todos, por favor. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Todos, verso 8. Hermanos, si estas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar ¿qué? Y yo quiero que usted entienda algo en esta hora, hermano. Yo quiero que usted me preste mucha atención. Si alguno de ustedes se siente débil físicamente, usted se purga, se toma unas vitaminas. ¿Quién me ponga un suero? ¿Quién me ponga un complejo B, verdad? ¿Quién? Pues le quiero decir, el cristiano espiritualmente aquí tiene lo que necesita, hermano. Debe crecer. Devolvámonos un momento al verso 5 todos, por favor. Vosotros también, póngale ¿qué? Póngale toda diligencia por esto mismo. Añadir, hermano, el cristiano a la fe debe ponerle virtud. A la virtud debe, hermano, esto es una vida que no se puede detener un cristiano. Porque a la fe, ya tiene fe, póngale a la fe virtud. Ya tiene virtud, póngale a la virtud conocimiento. Hermano, ya tiene conocimiento. Verso siguiente, póngale al conocimiento dominio propio. Pero ya tiene dominio propio, siga con la paciencia. Y ya tiene paciencia, siga con la piedad. Gloria al nombre de Jesús. Y si ya tiene piedad, siga con el afecto fraternal. Y si ya tiene afecto fraternal, siga con ¿qué? Hermano, y todo el que trabaje en eso, nunca lo van a encontrar desalentado espiritualmente. Amén. Hermano, una persona que se alimente bien, buenas verduras, buen ejercicio, se cuide, se ponga vitamina, usted donde lo ve, lo encuentra saludable. Amén. ¿Sabe por qué hay cristianos que pierden lo saludable espiritualmente? Porque les falta estas vitaminas. Amén. Y hermanos, estamos en época de pandemia, ¿verdad? Cierto que usted ha escuchado que dicen que de pronto a algunas personas el coronavirus les dio más duro. Y decían, cuidado, porque las personas, si sus defensas son bajas, cuidado. Si la persona, si no tiene cierta defensa, cuidado, hermano. Y hay gente que rapidito empezó a
tomar una cantidad de cosas para tratar de subir las defensas. El problema es que el coronavirus no les daba tiempo. Yo le quiero decir, hermano, hay gente que lo deja para después, y yo le quiero decir, esto hay que echarle mano es ahora, y esto se crece todos los días en Dios, hermano, para que cuando alguien necesite que usted y yo le presentemos a Cristo, no nos quedemos sin una palabra para decirle, que cuando el Señor venga y diga William, cuando el Señor diga hey, usted hermano, usted pueda decirle, Señor, el que me salió al camino y necesitó una palabra tuya, mi boca estaba abierta para hablarle las buenas noticias del evangelio de Jesús. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios, hermanos. Hermanos, pero en el aspecto físico uno se enferma, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se han enfermado físicamente? Y si no se cuida, hermano, la situación es peor. Yo quiero decirle, hay unos síntomas en la vida espiritual que hay que prestarles atención. Cuando usted siente algún dolor, usted reacciona, ¿verdad? En su vida física. Cuando usted siente algún dolor, eso para usted es una alerta, eso lo llaman los médicos un síntoma. Así que en la vida espiritual también hay unos síntomas. Y de no ponerles cuidado, hermano, vamos a enfermarnos espiritualmente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, cuando en la vida física nosotros sentimos que algo no funciona bien, un dolor en la cabeza, un dolor en la boca, en la garganta, en el estómago, usted dice, algo no va bien. Amén. Algo no va bien en mi cuerpo, y usted empieza inmediatamente a decir, tengo que ir al médico antes de que esto sea peor. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Yo le quiero decir algo personal, algo de mi vida. Hermanos, yo les he contado el testimonio de que fui operado de una apendicitis con peritonitis. Hace ya unos 30 años, tenía 16 años en ese entonces. Pero yo quiero decirle, hermano, nunca en mi vida yo pensé. A mí no se me olvida dónde estaba esa tarde, ni lo que me comí. Yo recuerdo que me comí unos frijoles. Estaba en la casa de unos hermanos de la iglesia, amigos. Y yo recuerdo que una vez después de que me comí ese plato, yo sentí una fatiguita en el estómago, muy pequeña. Muy pequeña. Yo sentí que después que yo comí, como a las 40 minutos, 50 minutos, me empezó una fatiguita. Pero nunca yo pensé que una fatiguita, algo que comenzó como leve, como una incomodidad, me iba a dejar al borde de la muerte. Y que los médicos pudieran decir, en 3 días se muere, y en el tercer día dijera, esta noche se muere. Y le quiero decir, si Dios no hace algo, hermano, ni nos hubiésemos conocido. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en la vida física hay cosas pequeñas, pero si tú te descuidas, se puede volver una enfermedad de muerte. Yo le quiero traer eso a la vida espiritual, hermano. En la vida espiritual hay cosas que usted y yo podemos pensar que eso no tiene sentido, que eso no hay mucho que preocuparse. Pues yo le quiero decir, hermano, hay síntomas en la vida espiritual que de no ser intervenidos serán, hermano, terminarán en la muerte espiritual de un cristiano. No interesa quién sea ni cuánto sepa, si no le pone cuidado a los síntomas, con el tiempo terminará derrumbado en su vida espiritual. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Nuestra vida espiritual, hermanos, yo quiero decirle algo a usted y quiero comenzar ahí. Hermanos, la vida espiritual nuestra, a la que a veces nosotros no le prestamos mucha atención, a la que a veces ignoramos muchas cosas, a la que a veces, les decía el domingo, a veces uno piensa que uno es iglesia del Señor, pero no se preocupa por la iglesia del Señor. Uno cree que es iglesia, pero no existe una figura que yo diga que soy iglesia, pero no me preocupa la iglesia. Hermano, este dedo mío
No puede decir que es de este cuerpo si no está en este cuerpo. Si no le preocupa este cuerpo. Si no le duele este cuerpo. Ese dedo no es mío. Lo normal es que este dedo está atento. Aquí hay algo, se dijo algo, hay que hacer, hay que estar ahí. Hermano, yo quiero decirle algo a usted. La vida espiritual, el que usted esté en esta noche aquí, el que usted se haya arrepentido, Dios le haya dado la oportunidad de ser bautizado, le hayan invocado el nombre de Jesucristo, haya recibido el don del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Hermano, para que usted y yo estemos aquí, el Dios del cielo le costamos demasiado, hermano, para que usted esté donde está hoy, para que de pronto no le demos valor a la vida espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, la vida espiritual le costó su vida, el que usted esté aquí, formarlo, hacerlo, instruirlo, hasta donde Dios lo ha llevado. Hermano, al Señor le costó planear la salvación para usted. Le costó venir a este mundo para salvarnos. Le costó morir en la cruz del Calvario. Hermano, le costó a usted hacerle una nueva criatura para que un cólico espiritual lo vaya a afectar. Amén. Para que un malestar por ahí pequeñito y termine destruyéndolo. Hermano, cuando a usted le empiece a doler algo en la vida espiritual, yo le quiero decir, eso hay que intervenirlo directamente. Eso hay que ir al médico. Hay que tomarse los medicamentos, hermano, espirituales. Pero hay que hacerlo porque no se puede vivir así. El precio de lo que usted ha costado, hermano, usted no se lo alcanza a imaginar. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho por usted para tenerlo aquí en esta noche, para que usted sea su hijo. Hermanos, los ángeles no tuvieron la segunda oportunidad, pero usted la tiene. Pero usted está aquí. Usted pudo volver al templo. Se han muerto 300,000 personas en el mundo en lo que va de la pandemia, pero usted y yo estamos aquí. Oh, hermano, le hemos costado tanto al Señor que uno a veces ni siquiera se da cuenta. A veces uno por ahí como que estoy desanimado. Hermanos, en la vida espiritual hay que tomar ánimo, porque el precio de que usted esté aquí ha sido muy grande, hermano. Déjeme decirle, hermano, cuando nuestra relación con Dios se lleva de lejos, como un simple observador de la iglesia, sin sumarme a la iglesia, sin sumarme a las actividades de ella, sin comprometerme como cristiano, le quiero empezar a decir, ahí ya hay síntomas. Todo cristiano que ande alejado, todo cristiano que diga, es que a mí no me gusta comprometerme mucho con la iglesia. Todo cristiano que diga, no, yo sí, pero por acá de lejito. Hermano, ahí hay unos síntomas a los que hay que ponerle cuidado. Porque usted pertenecía a un cuerpo llamado iglesia. Y ese cuerpo llamado iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él viene por una iglesia. Amén, Él viene por una iglesia, por la que murió, por la que resucitó, por la que se fue a prepararle lugar en el cielo. Pero es una iglesia, es un cuerpo, son sus hijos, hermano. Esto vale mucho. Hermano, esto vale mucho. Y yo quisiera que usted lo entendiera. Hermano, el enemigo por eso te busca. Hermano, es que estoy débil, cuídate. Es que hay tentaciones. Es que el enemigo sabe lo que tú tienes. Usted no sabe lo que usted tiene, pero el enemigo sí. Hay muchos cristianos que no valoran estar aquí. Pero yo quiero decirle, hermano, el enemigo vivió en el cielo antes de ser diablo. Así que él sí sabe para dónde va usted.
y Él está bregando a no dejar que usted llegue al cielo, y le sale al paso todos los días. Y hay quienes se ríen con Él y le siguen las trampas y siguen ahí. Pero yo le quiero decir, hermano, qué bueno que usted entienda que no es por usted ni lo que usted posea, es que el enemigo no quiere dejar que usted llegue al reino de los cielos. Él vivió allá y su meta es que usted no llegue a donde Él estuvo. A Él no se le perdonó, pero a usted y a mí Dios nos ha tenido misericordia. Qué bueno que usted que está aquí en esta noche diga: a mí no me va a sacar de los caminos de Dios, ni me va a alejar, ni me voy a descuidar. Lo que tenga que arreglar, lo voy a arreglar, porque yo lo que soy, voy a llegar con Cristo al reino de los cielos. Amén. Hermanos, Cristo murió en la cruz y dio su vida en la cruz para darnos a nosotros la oportunidad de estar aquí. Así que yo quisiera invitarle a que usted se dé cuenta de eso. Hermanos, si nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con Dios solo se basa, hermanos, en lo que vemos y en lo que esté a nuestro favor, yo le quiero decir, tenemos dificultades. Es hora de que nosotros, hermano, tengamos una relación con Dios, que con el templo abierto, con el templo cerrado, usted diga: yo soy un hijo de Dios. Hermano, no nos puede desanimar los 2 meses de esta pandemia. No podemos subir y bajar y subir y bajar. El cristiano necesita caminar cada día un paso hacia el frente y saber que hoy está más cerca su salvación que el día que creyó, hermano. Hoy está más cerca nuestra salvación que el día que fuimos bautizados. Hoy está más cerca nuestra salvación que el día que usted vino por primera vez a este templo. Hermano, cada día está más cerca nuestra salvación. La pregunta es: ¿así de cerca estamos con Dios? Tenemos que preguntarnos eso. Hermanos, muchas personas se han dado cuenta demasiado tarde. Muchas personas se han dado cuenta que están en un estado espiritual descendente y se quedan allí. Muchos ni se han dado cuenta, otros se han dado cuenta tarde, hermano. Déjeme decirle, pero a esto hay que ponerle cuidado. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, el mal hay que detectarlo con tiempo. Un cáncer, una enfermedad, los médicos dicen, si la logramos observar a tiempo, podemos hacer mucho por ella. Si logramos detectar la enfermedad a tiempo, yo quiero decirle, hermano, necesitamos trabajar en nuestra vida espiritual a tiempo. Porque hay personas que pueden estar aquí, cantar con nosotros, pero ya tener un síntoma ahí y ni él ni nosotros saberlo. Así que no es porque estemos aquí. A veces uno puede estar aquí, pero aunque esté aquí, podemos tener síntomas muy peligrosos. Amén. Hermanos, número 1, vamos a hablar de algunos. Un cristiano empieza un proceso de declinación espiritual cuando él empieza a mostrar, en él se empieza a ver la ausencia del gozo. Y yo le quiero decir, no porque otros la veamos, usted necesita saber. Si este síntoma está en su vida, póngale cuidado, hermano. Si usted siente que en su vida hay ausencia de gozo por las cosas de Dios, hermano, si usted ha perdido el deleite espiritual, si usted ha perdido ese deseo de estar en las cosas de Dios, si cuando usted escucha de la misericordia de Dios y eso no le causa nada, si hermano, si usted escucha que Dios le perdonó los pecados y eso a usted no le inspira a agradecer a Dios, si usted siente, hermano, cuando se le habla de la fe, del amor, de la justificación, del plan de salvación, y usted eso no le mueve y no le da una alegría y un gozo y una felicidad, hermano, préstele atención, porque ahí hay un síntoma. Porque lo normal de un cristiano es que viva alegre, que en las cosas de Dios quiera deleitarse. Amén. Él se deleita, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
Yo puedo saber mucho de la Biblia, pero no deleitarme en las cosas de Dios. Así que hay personas que pueden saber mucho de la palabra, pero no deleitarse en las cosas de Dios. Y yo le quiero decir, ese es un primer síntoma. Hermano, puede que alguien esté en la iglesia, pero no percibir la alegría, no percibir la felicidad de lo que Dios ha hecho. Hermano, puede que el hermano que esté a su lado lo vea que canta y ni siquiera él se dé cuenta que usted está en una crisis o está en un síntoma ya y que necesita prestarle atención. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Si usted siente que ha perdido el gozo espiritual por las cosas de Dios, le quiero decir, primer síntoma. A mí me comenzó con una fatiguita. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pesado alguna enfermedad y le empezó simplemente con una tosecita, le empezó por ahí con un malestar, con una pequeña cosa. Hermano, si el cristiano va perdiendo el gozo espiritual, préstele atención. Número 2, hermano, en esto del descenso espiritual, permítame decirle, hermano, el cristiano debe anhelar y tener devoción en ajustarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hay personas que les inquieta más, a veces es que no puedo hacer. Hermano, un cristiano que está en un buen nivel espiritual, para él su deseo es parecerse más a Dios. Así que hay personas que empiezan, pero yo no veo esto, ¿qué tiene esto de malo? ¿Qué tiene aquello de lo otro? ¿Por qué dicen esto? Hermano, alguien que esté en una vida cristiana saludable, él quiere parecerse más a Dios, quiere agradar más a Dios, quiere que su vida esté en un nivel que agrade a Dios, aleluya, que Dios lo mire y diga, hey, has crecido espiritualmente. Amén. Digamos gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hermano, cuando un cristiano está en un buen estado espiritual, él no tiene problema con la obediencia. Pero cuando uno está cuando usted tenga problema con la obediencia, préstele atención que esos son síntomas. Síntomas que algo viene detrás de eso. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, si usted para ir a hacer ejercicio tiene motivación físico, si usted para ver una película tiene motivación, si usted para estar en la casa viendo las noticias tiene motivación, pero si usted para las cosas de Dios no tiene motivación, cuidado. Si el ánimo cae cuando usted tiene que ver con cosas de Dios, hermano, le quiero decir, préstele atención, porque la salvación es lo más grande y glorioso que usted y yo tenemos. Y la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación, ocúpense de ella. ¿Con qué? Con temor y temblor, aleluya. Hermanos, de esta salvación el cristiano debe ocuparse, debe amarla, debe velar por ella, debe cuidar esta salvación, debe hacer lo que sea necesario, porque esta salvación, hermano, no esté en riesgo, no esté en duda, no esté tambaleando, hermano. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Amén. Pero si usted siente eso, hermano, hay otro síntoma ahí. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hermano, lo normal que usted haga cuando está en el culto es que usted salga anhelando, hermano, meditando en la palabra de Dios, y usted diga, tengo que ser mejor. Lo normal es eso. Amén. Número 3, la cosmovisión que yo tenga de la iglesia, de las doctrinas de la salvación, de lo que se enseña en la iglesia. ¿Qué cosmovisión tengo? ¿Cómo veo, hermano? Yo cómo veo la iglesia, yo cómo veo lo que me enseña, yo cómo veo toda la estructura. Yo quiero decirle, la cosmovisión, hermano, no es ver las cosas o situaciones
como ellas sean, sino desde qué lente yo las veo. Así que la cosmovisión, una cosmovisión es las gafas o los lentes por los que yo veo algo. Y alguna vez les decía, las cosas no son como son, sino como nosotros las vemos. Una cosmovisión es por los lentes que yo veo una situación o un problema. Yo debo preguntarme, ¿yo cómo veo? ¿Yo cómo analizo? ¿Yo cómo juzgo? ¿Yo cómo señalo? ¿Yo cómo entiendo las cosas? ¿Cómo yo estoy interpretando las cosas? Hermano, préstele atención a ese síntoma en la vida espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos mirarla, hermano, desde el lente que Dios nos enseña en su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, a veces vemos las cosas desde nuestro concepto. Juzgamos a las personas desde nuestro concepto. Señalamos a las personas desde nuestro concepto, porque esa es mi cosmovisión. Incluso hay personas que se atreven a decir, tal persona es así, así, así. Y ellos dan un diagnóstico. Pero esa es tu manera, tu cosmovisión de ver. Qué bueno nosotros mirar desde dónde miramos la iglesia, los hermanos, la manera en que yo veo a los hermanos, la manera en que yo veo, hermanos, las enseñanzas de la palabra, cómo yo veo cuando leo la Biblia, lo que Dios me dice, esa enseñanza, eso dice de mi estado espiritual. Y si le estoy hablando de este tema esta noche, hermano, es porque créame que Dios me puso el sentir que era necesario hablarlo. Yo no sé usted cómo le fue en esta pandemia. No sé cuántos vinieron, hermano, con debilidad, con problemas. No sé cuántos, hermano. No sé si se conectó juicioso, si no se conectó, si escuchó la palabra, si no, si cualquier cosita le fue un traspiés en su vida. Le quiero decir, hermano, necesitamos revisar todo eso, porque, hermano, no se trata de volver al templo, se trata de seguir hasta llegar con Cristo al reino de los cielos. Alguien que diga gloria a Dios. Hermano, el gozo no puede ser entrar al templo. El gozo debe de ser mi vida espiritual y mi crecimiento en Dios. Volví al templo, pero ¿para qué volví al templo? ¿Por qué volví al templo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me llena de alegría estar aquí, hermanos? ¿Qué me inspira? Mi cosmovisión debe decirme mi estado espiritual. Amén. Número 4, hermano. ¿Cómo reacciona usted cuando escucha las enseñanzas de los deberes, del obedecer, de que hay que cambiar, de la ética? ¿Cómo reacciona usted frente a ella? Porque hay personas que no les gusta que les hablen de los deberes, de la ética, de lo que hay que hacer, de que hay que comportarse. Le quiero decir, si usted siente un rechazo a eso, eso es un síntoma, póngale cuidado. Ese es un síntoma, y yo le quiero decir, préstele atención, porque aquel que está sano espiritualmente, el salmista dijo, Señor, el Salmo 1 dice, y en su ley medita de día y de noche. Así, cuando a alguien le cuesta, cuando a usted le predican de los deberes, y eso es para hacerlo a usted mejor ante Dios, yo le quiero decir, lo normal de un cristiano estando sano es que diga, Señor, gracias por esa palabra, porque todo lo que me ayude a parecerme a ti, a estar más cerca de ti, todo lo que me perfeccione, eso me llena de alegría, Señor. Oh, hermano, pero si no nos gusta, hay algo. Es un síntoma.
El salmista dijo: será como árbol plantado y en la ley del Señor medita de día y de noche. El salmista en el Salmo 119 dijo: mejor, hermano, mejor me son tus palabras, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Así que lo normal de un cristiano es que quiera oír la palabra de Dios. Si usted se encuentra a alguien que le diga: yo creo en Dios pero no quiero oír la palabra, hay un problema. Porque lo normal es que el que ama a Dios ama su palabra. El que ama a Dios ama su iglesia. El que ama a Dios ama todo lo que le ayude a ser mejor con Dios. Amén. Y si usted nota que algo de eso está sucediendo en su vida, hay que prestarle atención ya. Porque, hermano, nos está guardando una patria celestial. Pero a esa patria celestial hay que llegar, hermano. No es quedarse en el camino, no es llegar hasta cierto punto. Para poder llegar hasta allá, hermano, hay que revisar todas esas cosas que van creciendo en nuestra vida, hermano, porque un cristiano que está saludable, hermano, él tiene una visión de la vida. Cualquier cosita no lo incomoda, ni se enoja, ni le da malestar, ni que es que no estoy de acuerdo. Hermano, un cristiano saludable es como una persona físicamente saludable. Eso puede andar el virus, puede andar la fiebre, puede andar la gripa, puede andar lo que sea, y él está saludable. Oh, hermano, pero una persona débil, hermano, ¿qué le dicen a las personas cuando están débiles físicamente? ¿Qué le dicen a usted? ¿Cómo? Le dicen: no salga. Cuando usted, hermanos, cuando usted tiene un familiar enfermo, ¿cómo tiene que ir a visitarlo? ¿Alguien ha entrado a cuidados intensivos a visitar a una persona grave? ¿Cómo tiene usted que hacer para llegar donde él? Todo el proceso, desinfección, cuidado, póngase la máscara, póngase los guantes, póngase el delantal. Hermano, cuando un cristiano está mal espiritualmente o está enfermo, hermano, el que está aliviado tiene que llegarle con un cuidado. Porque cualquier cosita, hermano, si usted lo miró, porque lo miró. Si no lo miró, porque no lo miró. Si le habló, porque me habló. Si no me saludó, porque no me saludó. Si estuvo ahí, porque estuvo. Si fue donde el vecino, porque no vino donde mí. Si fue a tal lugar, porque no se acordó de mí. Cumplí años y ni se acordó. Oh, pero un cristiano sano espiritual, hermano, ese cristiano dice: no se preocupe, hermano, hay gente allá por la que hay que preocuparse. Yo estoy aquí para ayudar, yo estoy aquí para servir, yo estoy aquí para crecer. Aleluya. Oh, iglesia, necesitamos llegar. Necesitamos llegar al cielo, hermanos. Esta pandemia, hermanos, esto ha asustado al mundo, pero yo le quiero decir, esto no es nada a lo que le vendrá al mundo. Pero no se preocupe el que está con Dios como tiene que estar. Hermano, cuando se desate lo que tiene que desatarse aquí, el Señor dirá: mi iglesia me la llevo, mi esposa me la llevo, mis hijos me los llevo, mis escogidos me los llevo. Oh, aleluya. Pero que ese día Dios te encuentre, hermano, sin detallitos, sin cosas, sin fiebre, sin dolor de cabeza, sin dolor de muela espiritualmente. Que ese día Dios te encuentre un cristiano firme. Amén. Hermano, a más años tengamos en la vida cristiana, tenemos que ser unos robles espirituales. A más años tú tengas en la iglesia, hermano, tú debes de ser para el pastor: pastor, venga, apóyese aquí.
Pero hermano, uno a veces tiene que sople aquí y mande oxígeno para acá y por aquí ponga un catéter, y por acá, hermano, ponga complejo, y por acá mande vitamina, y por acá ponga aquello. Hermano, todos los que llevan años en la iglesia deben ser al lado del pastor Robles. Que todo el que los mire diga: qué palo, qué árbol, qué cristiano, qué cristiana, qué solidez, qué vida espiritual. Cristo viene, hermanos. Cristo viene, aleluya. Iglesia, Cristo viene. Iglesia del Señor en Aruba, Cristo viene. Que estos amigos que están aquí, que los amigos que están aquí, cuando se arrimen a su lado, ellos puedan sentir que hay un árbol frondoso que está al lado de ellos. Que cuando él diga: necesito donde apoyarme, encuentre un cristiano que le diga: no te preocupes, yo te voy a enseñar la palabra. Yo te voy a enseñar a conocer a Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, número 5. Si usted siente que perdió la motivación y el anhelo de servir, hermano, es que ya no quiero servir. Yo le quiero decir: préstele atención a ese síntoma. Es que no tengo motivación, hermano. Préstele atención. La Biblia dice: tengan el sentir que tuvo Cristo Jesús. Hermano, un cristiano sano está dispuesto a vivir, a morir y a resucitar con Cristo. Amén. Yo no sé su estado como esté, pero sí sé que Dios sí lo conoce. Y si hay síntomas, hermano, Dios quiere que hoy nos vayamos de aquí solucionando ese problema. Que usted diga: hoy mismo tengo que curarme, no mañana, hoy mismo tengo que sanarme, hoy mismo tengo que tomar decisiones. Algo en mi vida tiene que empezar a cambiar. Alguien que diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermanos. Un cristiano, hermanos, no dice: no quiero servir. Él dice: hermano, yo quiero hacer algo. Yo quiero hablarle a un perdido de Cristo. Hermanos, yo a algunos hermanos les dije durante esta pandemia: el templo está cerrado, pero usted no puede estar callado. Así que, hermano, hubo hermanos que hicieron refanes, que llamaron, que visitaron, que hicieron actividades desde la casa. Hermano, un cristiano tiene que mantener viva la llama. Hermano, si a un cristiano hay que llamarlo para decirle: hermano, ¿será que podemos contar contigo? Hermano, ¿será? Yo le quiero decir, hermano, eso es un síntoma, porque todo el que ha entendido lo que Cristo ha hecho por él vive agradecido, hermano. La vida le quedará cortica para querer servir a Dios y hacer algo por la obra de aquel que lo sacó de un mundo de tinieblas. Amén. Diga gloria a Dios. Sexto, hermano, una vida espiritual en crisis se refleja en cómo acepta la palabra. Se refleja en cómo el cristiano está leyendo la Biblia. Y yo quiero decirle, hermano, estamos leyendo la Biblia este año. Yo no sé si usted la está leyendo. No sé si usted va donde debe de ir o va unos libros atrás, pero ahí va. Pero no sé también si usted ya se quedó. Y yo le quiero decir: si usted se quedó, préstele cuidado, porque eso es un síntoma peligroso. Esto, hermanos, es la espada del Espíritu. Lo que está aquí, hermano, lo que está aquí, un cristiano debe saberlo y debe deleitarse en ello. Así que yo no sé en dónde va usted, pero le quiero decir: un síntoma de que un cristiano tiene problemas en su vida espiritual es que no lee la Biblia. Hay personas que pueden ver televisión 2, 3, 4 horas al día, pero no pueden leer la Biblia 10 minutos. Si en su casa usted no lee la Biblia, hay un síntoma. Pastor, es que no puedo leer. Hermano, eso ante Dios hoy en día no hay excusa.
Usted la puede hasta escuchar, pero hay gente que ni la escucha ni la lee. Eso es un síntoma, yo le quiero decir, peligroso. Eso es una apendicitis caminando para peritonitis, hermano. Seguro, hermano. Hermano, si usted deja descuidar una apendicitis, se le vuelve una peritonitis y no hay que hacer por usted. Ya ni porque querramos, hermano, resucitar. Hay gente que dice, llamen al pastor. No, pero lleva 5 años muriéndose, hermano. Llevas 3 años tratando de levantarlo, hermano, antes de llegar a una peritonitis. Y cuando sienta un síntoma, un dolorcito, una fatiga, véngase a los pies de Dios y dígale: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Yo no era así, Señor. Yo amaba tu obra, yo amaba la iglesia, yo era obediente, yo era servicial. Hay que hacer algo, yo corría, yo quería hacerlo, Señor. ¿Qué pasa conmigo, Jesús? Hermano, a los nuevos, cuiden lo que tienen. Los que son nuevos en la fe, no dejen que nunca el desánimo. Mantengan leyendo la Biblia, conéctese. Pastor, ya me la leí, vuelva a leerla. Hermano, usted es el que gana. Número 7. Si ha perdido el anhelo, hermano, permítame decirle, si usted ha perdido el anhelo de la oración, es otro síntoma peligrosísimo. Si usted ha perdido, si usted es de los que no ora, yo le quiero decir, ese síntoma peligrosísimo en la vida de un cristiano. Hermano, la oración me acerca a Dios. La oración me permite comunicarme con Dios. Amén. Número 8, el conformismo con el pecado. Préstele atención cuando usted sienta que usted se conforma, ya hace algo y no se preocupa. Dice ciertas palabras y no se preocupa mucho. Hace ciertas cosas y no le preocupa mucho. Alguien las dice a su lado y usted ya no le da normal. Préstele atención. Porque lo normal de un cristiano es que él tiene celo por las cosas de Dios. Él tiene temor de lo malo. Él tiene temor de las cosas que lo alejan de Dios. Él tiene temor del pecado. Hermano, préstele atención. Número 9, el tiempo avanza. Si usted siente que ama a Dios, pero no ama a sus hermanos, hay un síntoma peligroso. De hecho, hermanos, yo quiero decir lo que dice la palabra de Dios. Si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, realmente no ama a Dios. Porque si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? En otras palabras, el Señor dijo: si tú me amas, amarás a tu prójimo. Si tú me amas, tu prójimo lo amarás. ¿Y quién es mi prójimo? No solo es mi familiar, no solo es mi amigo, incluso el que no es mi amigo, ese es mi prójimo. Incluso con el que he tenido problemas, él es mi prójimo. Hermanos, si usted nota estos síntomas en su vida espiritual, yo quiero invitarle esta noche. Necesitamos venir al médico. Si usted siente que estos síntomas están por ahí, alguno de ellos está por ahí, hermano, es hora de venir al médico. Es hora de hablar con Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si la palabra de Dios, el último que quiero dejarle, hermano, si en su vida espiritual está en crisis, ella se refleja en la manera en que usted está dispuesto a desear oír la palabra de Dios. Hermano, hay gente que quiere oír que les hablen solo del cielo, pero no quieren oír que les hablen de los deberes para llegar al cielo. Y el escritor dijo: desead como niños.
Primera de Pedro. El niño anhela la leche materna. El cristiano que quiere crecer anhela la palabra. Él dice: yo necesito crecer, yo necesito conocer más de Dios, yo necesito recibir esa palabra. Yo no sé, hermano, si usted siente que algo en su vida no va bien. Hermano, yo no está aquí para que lo desanimemos. Está usted aquí para que en esta noche podamos revisarnos y decir: hay algo que hay que ponerle cuidado. Pero no te preocupes, si tú quieres, aquí está el médico, aquí está el Señor, el que sana al que quiere ser sano. Yo no sé cuántos quieren ser sanos. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren llegar al cielo, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren caminar con Cristo. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren escuchar esa voz ese día, cuando el Señor les diga: buen siervo y fiel. Usted